Volvemos a Mesa de Testigo para hablar ahora con Pablo Towson, politólogo, codirector de la consultora Escenario. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Todo bien, todo bien. Gracias por participar. Quería arrancar, empecemos por el peronismo, por el oficialismo, por Massa, que está mostrando mucha hiperactividad en este esquema de 5 y 2, ¿no? 5 días de gestión y 2 de campaña. ¿Eso alcanza para volverlo competitivo en este contexto tan complicado para el peronismo? Yo creo que lo peor que tiene Massa hoy frente a sí es no solo es el contexto económico, sino el contexto político y te diría el armado y el diseño de la estructura del Frente de Todos bis, digamos, que sería Unión por la Patria. En el sentido de que él claramente es el candidato más competitivo que puede encontrar el peronismo, no solamente en términos de números, porque en números, digamos, las tasas, la cifra de todos los oficialistas, exceptuando a Cristina, y Cristina también, en relación a su promedio histórico, son bajas todas, sino la idea de que es alguien que sabe hacer campaña, que puede hacer campaña y que tiene la flexibilidad táctica y discursiva como para meterse a capturar tal vez un voto que Guado de Pedro, que ninguna referencia de la Cámpora, ninguna referencia al kirchnerismo puro pudo hacer. Pero ¿cuál es la desventaja de eso? Que es que ya se hizo. Que es que en Scioli en 2015 digamos, fue promovido con la misma lógica y que Alberto Fernández fue promovido con la misma lógica. Entonces uno diría, ¿por qué esta vez sería distinto? Y tiene que confiar 100%, o sea, o la venta de masa frente a las sociedades, que esta vez sí podría funcionar una cosa que ya digamos, empíricamente se demostró que no. Entonces, digo, él tiene como las condiciones del mejor candidato, pero no tiene un tablero sobre el cual jugar que es muy empinado desde el punto de vista de la economía, que eso no es misterio para nadie ni para él, y empinado desde el punto de vista de sus socios en la candidatura, ¿no? Quiero decir, si él quiere expresar algo que sea más allá de lo que los votos del piso kirchnerista, tiene que poder hacerlo. Y ese poder hacerlo no va de suyo, visto las experiencias a priori que han tenido Alberto Fernández y Scioli, ¿no? O sea, en esa especie de andarivel finito es donde él se tiene que mover, y hoy se beneficia, yo creo, bastante de la PASO, de la interna feroz de Juntos, ¿no? Que le deja un poco esa maniobrabilidad por primera vez, o no por primera vez, pero por lo menos este mes va a tener una interna más feroz frente así que adentro del mismo gobierno. Pero no sé cuánto puede durar eso también después de las PASO. Pablo, ¿qué papel cumple la candidatura de Grabois en el marco de esta interna casi, o sea, esta fórmula casi de unidad de Massa? Bueno, el objetivo manifiesto de la candidatura de Grabois es contener los votos por izquierda del Frente de Todos o del kirchnerismo que no querrían votarlo, ¿no? Es un candidato que, digamos, gran parte de la generación política que se socializó en la Cámpora se crió al calor de gritarle traidor, ¿no? Con lo cual, los hoy cuarentones, pero no solamente que pertenezcan a la Cámpora en términos como organizacionales, sino que es esa generación y otras también, el voto más de izquierda, más progresista del kirchnerismo, tal vez grabó es una forma en la PASO de manifestar, de encontrar, de poder votar al kirchnerismo sin votar a Massa. Ahora, para mí la gran pregunta es ¿por qué Grabois y no Guado de Pedro? ¿Por qué pasó que finalmente el que encabeza, el que representa más esas opciones es alguien que no pertenece ni formal ni informalmente a esa estructura que fue la estructura juvenil clásica y poderosa del kirchnerismo en los últimos 10 años? ¿Ahí te parece que hubo una decisión de Cristina, hubo una imposibilidad de Cristina para construir esa candidatura más con un ADN más puro? ¿Qué ves? Yo creo que hay como una gran metáfora, ¿no? Uno sí, yo creo que a la Cámpora hay que juzgarla ya a esta altura con 10 años de poder encima, ¿no? Uno podría calcular que el poder más o menos omnímodo de la Cámpora sobre el kirchnerismo empieza después de la muerte de Néstor Kirchner, se consolida después del 54%, tuvo su etapa, gran etapa en términos de gestión en el último gobierno de Cristina y después en la oposición a Macri, ¿no? Entonces uno diría, ¿por qué uno juzga una generación política 10 años después? Como si se jugase a la coordinadora o se jugase a otras experiencias políticas argentinas. Uno podría decir, bueno, por las ideas, ¿no? No sé, estos son como los jóvenes turcos, como se decía en el siglo XX, son como un grupo que sostiene una determinada cantidad de ideas, que las empuja, y que son los ideólogos de este movimiento. Eso no es así, digamos. En general, las mejores ideas que han tenido el cristianismo son la misma Cristina o pasan por el lado más de Axel Kicillof, que también es como si fuese el único que quedó como representando electoralmente esa generación. Después vos podés tener
La gestión. Bueno, se distinguen por la gestión transformadora en Alianza Argentina, gestión transformadora en YPF. Nadie recuerda ni siquiera un presupuesto participativo, digamos, en la Alianza Argentina. Nada que pueda ser referenciado como específicamente único por esa gestión. Puede ser por cuestiones legislativas, ¿no? Grandes proyectos de ley. Tampoco ahí se vio ninguna distinción. O por cuestiones electorales, que es ahí donde vamos. Que es decir, no, bueno, está bien, son grandes candidatos y representan y movilizan una gran cantidad de gente en términos de elecciones, que tampoco pasó. La metáfora de la caída de Guado esas 24 horas fue que una vez puesta se intentó, y cuando venía el momento de consagración, como diría, el momento de ponerse la 10 y salir a jugar a la cancha, eso no sucedió. Mi interpretación personal de eso es que como estructura política está hecha como para no reproducirse en términos de poder. Martín Rodríguez decía, en relación a la Cámpora, decía, son consumidores de poder y no productores de poder. Yo creo que eso se ve un poco en este momento. Finalmente Grabois con dos palitos hizo un fuego. O sea, digo, se dedicó a reproducir su personaje, su sector, y creó un antagonismo posible, también porque tiene un grado de independencia vis a vis el dispositivo oficial, por más que él se subordine hoy en alguna medida a la estructura de la Cámpora, que ellos no. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, compara los reportajes que le hicieron, que le hizo Diego Iglesias a Guado en su momento y a Grabois, acerca de los sí y los no a Cristina, ¿no? Guado era todo sí. Sí, que si te pide que hagas esto, lo haría sí. Si te pide que hagas lo otro, lo haría sí. En cambio, Grabois tiene sus no. Y yo creo que ahí es donde se ve que finalmente en el cristianismo prospera más lo que le dicen no a Cristina que lo que le dicen sí. Caso Massa y caso Grabois. ¿Cómo la ves a Cristina en esta etapa que viene? Yo a Cristina la veo en un proceso repliegue neto, eh, por más que obviamente siempre hay como una especie de interpretación, que es verdad en los últimos 5 minutos del partido, una especie de interpretación de la astucia de la razón cristinista. ¿Qué sería eso? Que siempre Cristina preveyó lo que iba a pasar. Que entonces, a propósito, puso a Guado para después poner a Massa, a propósito, puso a su gente en las listas porque a sabiendas de que pierde y que sobrevivan como una futura oposición a un gobierno. Yo creo que eso es verdad en los últimos 5 minutos, pero no es verdad como proceso histórico. Lo que uno ve es que en la fórmula del peronismo de hoy no hay cristinistas, porque hasta el Chivo Rossi se había alejado bastante sistemáticamente de la parte más oficial del Instituto Patria. Con lo cual, lo que estamos viendo hoy es que el kirchnerismo realmente auténtico va con lista corta en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que esa es la estrategia central de hoy del cristianismo, que es retener la provincia de Buenos Aires, replegado sobre la candidatura de un extrapartidario como Grabois o de un auténtico como Kicillof en un distrito y en una geografía y en una sociología, lo que uno ve es un ejercicio de resistencia, casi diría, ¿no? Yo diría que el kirchnerismo, la última respuesta fue poner a Alberto Fernández, pero de ahí en adelante no tuvo respuestas para la crisis de la época que nos toca vivir, ¿no? Tiene respuestas para otra era histórica. Entonces, se vio muy claramente eso cuando se fue Guzmán, ¿no? Había una conspiración abierta contra Guzmán, encabezada por parte del cristianismo, sobre todo Máximo Kirchner y Sergio Massa. En el caso de Massa es más claro por, por qué lo hacía, porque quería estar él, digamos, Guzmán. Y entra Batakis. Lo que uno ve es que termina primero la economía en masa y ahora la política en masa. Con lo cual, eso es un repliegue constante y perdurable, más allá de la táctica de guerrilla de mínima de llenar las listas de gente propia, ¿no? O sea, ese es el big picture del asunto, es ese, que obviamente después sobre la coyuntura extrema tiene sus lecturas y amerita una lectura en donde podría decir que Cristina, eh, ante ese escenario, se refugia en el poder legislativo, pero la realidad es que lo que se ve es un retroceso neto. Pablo, cambiando de vereda, pensando en lo que pasa en Juntos, ¿cómo ves esta interna entre Patricia y Larreta, que en principio parecía que Larreta, digamos, iba a desfilar después del 2001, del 2021 hacia la elección, casi hacia la Casa Rosada, y bueno, hoy parece Bullrich mejor sintonizar con el espíritu de los tiempos, ¿no? Yo creo que de fondo, Mariano, lo que hay es una discusión implícita sobre el porqué de la no reelección del gobierno de Macri entre el 15 y 19, o en todo caso, por qué es su fracaso económico sobre el final.
Yo creo que hay dos respuestas a eso. Una, la respuesta de Bullrich, que se parece, que se parece un poco, aunque no es completamente eso, a la respuesta que el mismo Mauricio Macri se dio en su segundo libro, que es esta idea de que no se hizo lo suficientemente rápido y lo suficientemente intenso el programa de reformas de mercado, digamos, o societales que proponían, ¿no? Es curioso lo de Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich también es en una medida una especie, entre comillas, extrapartidaria, porque es la jefa del PRO hoy, ¿no? Patricia Bullrich se suma tarde, no participa de la gran épica macrista que va desde el gobierno de la ciudad del 2007 en adelante, usa un poco como plataforma el PRO para proyectar su propia candidatura. Digamos, hay una especie de entrismo en ciernes ahí. Y le da, yo creo que Patricia Bullrich interpreta correctamente que la elección de este año, después de Alberto Fernández y su presidencia, es sobre el liderazgo, ¿no? Uno diría, Dick Morris decía que centralmente en una elección se puede resumir a un mandato, ¿no? No sé, en Argentina sería el 89 la economía, el 83 la libertad de expresión y, bueno, los derechos humanos, el Estado de Derecho. Y yo creo que después de Alberto Fernández, la elección es sobre todo sobre un liderazgo. Entonces, sobre eso machaca Patricia Bullrich, ¿no? Que es, uno si ve los spots, es coraje, decisión, orden, firmeza. Es como si fuese la antítesis de Alberto Fernández con el riesgo de proponer una suerte de cristianismo de derecha, ¿no? Y por otro lado, Rodríguez Larreta, que sí es un socio fundador del PRO, que sí forma parte del paquete accionario, como le gusta decir a la gente en la política, desde el inicio, y que tiene todavía en su haber, digamos, toda la parte gestional, toda la parte ingenieril, toda la parte como si fuese de gestión del PRO, que queda un poco olvidada en el discurso más decisionista de Patricia, pero básicamente lo que la reta propone es un método de gobierno a posteriori. Yo diría que lo que puede pasar es que esté un poco más desfasado temporalmente, como diciendo, en lo de Patricia Bullrich es mejor para las PASO y lo de los Reyes Larreta es mejor para cuando sea presidente. Y en el medio hay como un gap que puede ser problemático y yo creo que eso es lo que hizo que sea más que hoy la elección sea competitiva abiertamente, ¿no? No creo que sea una radicalización extrema de las posiciones de los argentinos, si bien todos hemos visto en los últimos años una especie de desplazamiento de la cosmovisión argentina hacia la derecha, pero tal vez no hacia la derecha tan extrema, y ese puede ser el error que cometa Bullrich. Es una discusión, si se quiere, más profunda que la del Frente de Todos, que la de la Unión por la Patria, que es una discusión más ligada a la sobrevivencia, y donde la ideología queda metida en un cajón en tensión por un rato, porque es una discusión que quizás su defecto sea que ya anticipa que un triunfo, ¿no? Como que anticipa ya una cuestión que todavía no dio. Pero me parece que por ahí pasa la cuestión. Pablo, mil gracias por participar de este programa de Mesa de Testigo. Gracias. Quédese que seguimos con más Mesa de Testigo después de esta pequeña pausa.